disculpad la voz, ha sido una semana un poco de vacío, de no poder publicar nada nuevo por enfermedad, ya sabéis, los cambios de tiempo. Y bueno, pues aquí estoy, ¿vale? Con una petición que se repitió varias veces la última semana y media. Fueron varias, ¿vale? Pero la que más, digamos, tuvo relevancia fue la de hablar sobre la preparación del 2000, ¿vale? Ya hay otros artículos en los que hablo sobre las pruebas de fondo, medio fondo a nivel general, pero nunca me he detenido a hablar específicamente sobre alguna prueba en concreto. Te recomiendo que mires en el artículo, también tengo el enlace, y en YouTube aquí abajo en la caja de descripción, enlace a los otros artículos en los que hablo sobre entrenamiento, sobre frecuencia cardíaca, sobre verificación de ritmo, y lo sumes con la información que te ofrezco al final. El 2000 metros es una prueba que reúne varias cualidades físicas, si lo podemos llamar así, pero básicamente sí es verdad que, por lo menos en mi experiencia, lo que normalmente veo es que la gente, la mayoría de las personas, la mayoría de los opositores, tienen un déficit de lo más importante que hay que trabajar al principio, la piedra angular de las pruebas de fondo y medio fondo, en este caso medio fondo, ahí está, depende de la persona, es la base aeróbica. Es decir, la gran parte de los opositores, por no decir prácticamente todos, por el desconocimiento también es verdad, no es culpa suya, emplean su entrenamiento para esta prueba con lo que siempre hemos dicho, la matraca, la intensidad, las series cortas, el sufrimiento, volumen, mucho volumen, esa intensidad, y eso no crea ni más ni menos. Al principio sí crea ciertas adaptaciones, ciertas mejoras, pero a la larga no crea ni más ni menos que un sobreestrés, un sobreentrenamiento, y pone un tapón a tu capacidad de mejorar esa prueba. Ni que decir tiene que, por supuesto, también puede ocurrir el tema de las lesiones y de daños incluso estructurales a nivel orgánico, ¿vale? Pero bueno, eso es lo último ya. Lo que vengo a decirte hoy en el vídeo, que espero que no se hagan demasiado largo porque quiero hablar de muchas cosas, es de las que yo creo que deben ser las 3 fases que tienes que tener en cuenta para llevar a cabo una planificación casera para la prueba de 2000 metros, ¿vale? En la que me voy a detener mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, en la primera fase, el primer pilar, que es crear la fase aeróbica. Es decir, la primera sería la fase aeróbica, en la que vamos a trabajar el 95% de las veces, por no decir el 100% de las veces, con pulsómetro, ¿de acuerdo? Con tu pulsómetro, con tu frecuencia cardíaca. Evidentemente, para conocer cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, a ver, hay muchas formas específicas científicas de estudiar todo esto, pero tenemos que intentar llevarlo a la forma casera, que es lo que realmente quiero que os sirva. No me quiero enrollar con tecnicismos ni nada específico. Entonces, si tú tienes tu pulsómetro con banda de pecho, por cierto, muy importante, banda de pecho, y tú en algún momento has hecho una prueba de fuerza y sabes cuál es tu frecuencia cardíaca máxima, más o menos, o entrenando en algún entrenamiento en el que sepas que ha sido una cosa incremental, que ha ido de menos a más, y has llegado a la extenuación y has visto que has pasado por una fase de frecuencia cardíaca y has llegado a la máxima, ya sabes tu frecuencia cardíaca, ¿vale? El 220 menos la edad es una fórmula que se utiliza para establecerla, pero está un poco pillado con pinzas, entonces yo te recomiendo que te revises los 2 enlaces que tengo en el artículo, a los otros 2 artículos en el que sí puedo darte indicaciones para verificar eso. Pero evidentemente lo que mejor te puedo recomendar es que te hagas una prueba de esfuerzo específica y que te den todos los resultados, ¿vale? Y sobre esa frecuencia cardíaca, ¿qué te voy a recomendar yo que en la primera fase, larga fase, que mínimo podría durar entre 8, 12, 14 semanas? ¿Cuánto depende? Ahora te lo voy a decir, hasta cuándo debería llegar. Pues deberías no sobrepasar más allá de las 85% de la frecuencia cardíaca máxima, en algunos casos 90%, pero eso hay que estudiarlo muy de forma individual, porque a grandes rasgos existen dos tipos de personas a nivel de estas pruebas, que son las personas que tienen capacidad de ser extensivos, es decir, de ser coches diésel, en los cuales la intensidad no es muy alta, pero duran mucho tiempo a una velocidad crucero, sin demasiados daños. Y luego están los perfiles intensivos, que son los que tienen muchos caballos, pocas cilindradas, se queman muy pronto, y normalmente la mayoría de las personas son perfiles intensivos, ¿vale? Al igual que es muy raro ver personas que pisan de forma de supinadores,
hay muy pocos supinadores naturales y casi todos somos pronadores a nivel de pisada, pues para el tema de la intensidad existe lo mismo, ¿vale? Entonces, en la primera fase, ¿qué te recomiendo yo que hagas? Pues en toda la fase de duración, de todas las semanas, ¿vale? Planificar entrenamientos en base a la frecuencia cardíaca y no a ritmos de carrera. Cuando tú entrenas en base a la frecuencia cardíaca, va a derivar en una velocidad aeróbica máxima. Es decir, tú imagínate que planificas un día hacer esfuerzos de carreras de 10 minutos, tandas de 10 minutos de carrera con recuperaciones andando, y decides hacerlas a 165 pulsaciones por minuto. ¿Vale? 10 minutos y lo eliges hacer un día de la semana, todas las semanas. Una de las sesiones. Y esas 165 pulsaciones por minuto, tu velocidad aeróbica máxima, imagínate que es 6 minutos el kilómetro. ¿Vale? Durante la primera semana, la segunda, y ¿qué tenemos que buscar realmente para decidir cuándo interrumpir este tipo de sesiones? Esto es un ejemplo muy concreto, no quiero decir que tengas que hacer esto, sino que es para que veas la filosofía, ¿vale? ¿Cuándo hay que detener el entrenamiento? Cuando tú veas que esta velocidad aeróbica máxima con respecto a esta frecuencia cardíaca ya no se puede mejorar más. Es decir, cuando pases de 6 minutos a 5:50 o a 5:40 o a incluso 4 minutos el 1000, ¿vale? ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues puede ocurrir en la semana 8, en la semana 6, en la semana 12, en la semana 15. Sí te advierto, va a ir fluctuando arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, mejor, peor, hasta que ya llegue a una fase estable en la que no se mejora más. Ese es el momento de cambiar de ciclo para este tipo de sesiones, para este tipo de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú, con esta premisa, yo te recomiendo que planifiques a la semana 2-3 sesiones de entrenamiento que tengan varias intensidades que no sobrepasen esas que te he dicho, que no sobrepasen no más allá del 90% de la frecuencia cardíaca máxima. No se ve muy bien el bolígrafo, pero bueno. Entonces, con esta premisa vamos a mejorar una base aeróbica muy fundamentada, muy cimentada, para que lo que construyamos sobre ella, de ritmos mucho más especiales, las velocidades aeróbicas se mejoren aún más y encima tú puedas mantener una velocidad crucero submáxima superior durante más tiempo prolongado, lo que te va a dar al final, en la ejecución de un 2000, que el 80-90% del tiempo que emplees en hacer el 2000 no vayas hipotecado y con el gancho, ¿vale? Y luego puedas hacer cambios de ritmo y cambiar rápido el último 300, 400 para poder meter la fase final de velocidad y arañar ahí los segundos que necesites. Y así es la forma, ¿no? Entonces, mejorar velocidades aeróbicas máximas a intensidades, frecuencias cardíacas submáximas, medias y muy bajas. Se me ocurre, esto sería una sesión intermedia. Una sesión en la que la intensidad será un poco mayor, pues podríamos utilizar intensidades, frecuencias cardíacas de, por ejemplo, el 85-90% de la frecuencia cardíaca máxima, en esfuerzos de no más de entre 3 y 5 minutos, verificando la velocidad que lleva, es decir, verificando la distancia que recorre, que cada vez debería ser más distancia, con recuperaciones activas, siempre caminando o trotando suave. Y una tercera sesión en la que sería todo lo extensivo posible. Cosas de, a lo mejor sesiones de mínimo 40, 50, 60 minutos de carrera continua, o bicicleta, o elíptica, lo que quite impacto a las piernas también vale, ¿ok? A intensidades cardíacas de no más del 75-70% de la frecuencia cardíaca máxima, que además se corresponde en ese tipo de sesión con el punto en el que normalmente, según la ciencia, tu fisiología quema la mayor tasa de grasas, ¿vale? Que te va a ayudar a mantener el peso corporal y además va a mejorar de forma indirecta tus consumos de oxígeno a niveles altos. Dicho esto, y después de hacer una fase en la que hemos cimentado toda la fase aeróbica, no hay que dejar de hacerla, ¿vale? Simplemente llega otra fase en la que se mezcla esta que hemos visto, ¿vale? Más otra en la que se hacen intensidades superiores
también con frecuencia cardíaca, pero también con ritmos, sobre ritmos. ¿Cómo se establecen los ritmos? Pues una vez has hecho la fase aeróbica y has hecho un simulacro de 2000, ¿de acuerdo? Tú tienes una marca referencia que no es ni buena ni mala, es simplemente la que se establece después de haber hecho una fase aeróbica, es inespecífica, ¿vale? Es una marca inespecífica. Inespecífica para el día de la prueba, pero es específica para lo que has conseguido en tu fase aeróbica. Imaginemos que son 8 minutos, ¿vale? 8:00, el 2000. Perfecto. Esto quiere decir que ahora tienes que pasar a una siguiente fase en la cual un día en semana tú hagas un entrenamiento de distancias inferiores a 2000 metros con referencia de este ritmo, para hacerlo más lento de ese ritmo o igual. Por ejemplo, si me ocurre, tandas de 6:300, ¿vale? A ritmo de ese mismo ritmo, de 24 segundos el 100, o de 25, un poquito más lento. Nunca más rápido de lo que has hecho en el 2000. Pero siempre verificando con tu frecuencia cardíaca, que no sea para controlar el día, si en un día por lo que sea, a nivel psicológico, de descanso, de nutricional o lo que sea, no estás para ese ritmo, te lo va a decir tu frecuencia cardíaca, pues entonces bajas el ritmo, ¿vale? Siempre hay que adaptar el entrenamiento al día. Eso es sobre ritmos. Y los 2 días que te quedan, que yo propongo, por ejemplo, a la semana, utilizar frecuencia cardíaca, seguir con la frecuencia cardíaca, pero subirle un puntito de intensidad con respecto a la fase anterior, ¿de acuerdo? Pues no sé, pues estábamos hablando, por ejemplo, de 10 minutos de esfuerzo a 165, pues pasarlo a 8 minutos, 7 minutos a 170, no sé. Eso ya tienes que ir viéndolo según tu progreso. Y verificar velocidades aeróbicas máximas relativas a esas intensidades cardíacas, ¿vale? A esa frecuencia cardíaca. Esta es la segunda fase, ¿vale? Segunda fase. Y la tercera fase es en la que ya estás muy cerca de las pruebas, muy cerca del examen. A lo mejor hablamos de un interín de entre 1 y 3 meses o entre 1 y 2 meses hasta la prueba. Aquí vas a utilizar solamente ritmos especiales. Ritmos especiales. ¿Y cuáles son los ritmos especiales? Son 2. Uno es el que haya salido de un simulacro después de la segunda fase, después de la que hemos mezclado el contraste de estas dos filosofías, que imaginemos que ha salido, pues, yo qué sé, pues 7:45, ¿vale? Es decir, mi recomendación es que mezcles ritmos durante la semana en no más de 2 sesiones por semana. Ojo, 2 sesiones por semana, todo lo demás tiene que ser aeróbico de baja intensidad. En lo que mezcles en una sesión por semana, en una de ellas mezcles esa marca, o sea, ritmos de distancias inferiores a 2000 metros, mezclando esa marca y por debajo, ¿vale? Esa marca y por debajo. O un pelín por encima, de lento me refiero, a igual marca del 2000, ¿vale? Y luego, es decir, ¿cuáles serían las marcas por debajo de eso? El objetivo. Imagínate que tú tienes un objetivo que el objetivo siempre tiene que plantearse de la forma en que sea realista, pero con tintes, con ciertas cosas de ambición, así como se crean los objetivos, ¿vale? Imagínate que tu objetivo, según eso, son 7:25, ¿eh? Entonces tienes que mezclar. Me imagino, por ejemplo, una sesión en la que mezclo varias distancias en la misma tanda, 800, 500, 400, bajando o subiendo, haciendo pirámides de distancias, en las cuales en las distancias superiores, las más largas, voy a hacerlo o igual o más lento del último test cercano que tenga, el último simulacro, y cuando vaya disminuyendo distancias lo voy a hacer más rápido y acercarme al ritmo del objetivo, en serie de 400, de 300, de 200, con recuperaciones siempre incompletas y activas, caminando o trotando suave. Y luego otro día en el cual solamente hagas ritmos más lentos del objetivo, ¿vale? Pero con distancias, bueno, pues ya intermedias, entre muy cortas y las del 2000, pero nunca superiores a 2000 metros, ojo, siempre con el tope de hacer series de hasta 2000 metros, ¿vale? O bien partidas, o bien con tandas directamente de 2000 metros, en las cuales sí tienes que sumarle, hacerlo más lento de lo que quieres hacerlo, nunca al ritmo que quieres hacerlo, y con estas 3 fases ya creo que vas a tener idea de cómo hacerlo, ¿vale?
La respuesta de cuánto dura cada fase, pues mira, los libros dicen muchas cosas, pero como aquí lo que tenemos que hacer a toda costa es individualizar lo máximo posible, lo mejor es que lleves un registro, que tú lleves un registro de esas dos cosas. ¿Cómo mejora mi velocidad de desplazamiento ante frecuencias cardíacas submáximas, medias o bajas? ¿Cómo mejora mi sensación también, mis sensaciones de dureza de los entrenamientos ante mismas intensidades, ante mismas sesiones de entrenamiento? Y poco a poco me iré dando cuenta de cuáles son mis velocidades óptimas de objetivo de examen. Y ahí es cuando ya pues, metemos la puntilla de muchísimo menos volumen de entrenamiento aquí que aquí, por supuesto que sí. Y el volumen siempre supeditado, digamos, supervisado con las sensaciones y lo que te está diciendo los parámetros de frecuencia cardíaca, cansancio, descanso, todo esto, ¿vale? Nunca entrenes más, tu cuerpo va a ser muy sabio, te va a emitir señales. Nunca entrenes más de lo que tu cuerpo es capaz de tolerar, ¿vale? Nunca, jamás hagas eso. Ya sabes que entrenar más no es mejor, sino que entrenar mejor es mejor. Espero, no sé cuánto tiempo llevo, pero espero que no haya sido muy largo. Y sobre todo, como siempre, espero que te haya servido. Ponlo en práctica, espero tus comentarios, a ver qué tal te va. Cualquier pregunta, cualquier duda, comparte esta publicación, le puede servir a mucha gente. Y nada más por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente publicación. Chao.